Saludos y bienvenidos al podcast Velando por su bienestar de la cabeza a los pies de Precision Health Centers, y en el tema de hoy vamos a hablar de cómo la terapia vestibular puede ayudar a los pacientes que presentan mareos, vértigo y desbalance. Y para ello tenemos a la licenciada Sandra Sevillano, quien es terapista físico y tiene especialidad en terapia vestibular y terapia del linfedema. Bienvenida, Sandra. ¿Cómo estás? Saludos, Mariana. Qué bueno que estés aquí con nosotros hoy. Primeramente, quiero saber qué es la terapia vestibular, ¿en qué consiste? La terapia vestibular consiste en atender pacientes que tienen una terapia que reciben los pacientes cuando tienen mareos, desbalances relacionados al oído. Ok. Y quiere decir que hay muchos pacientes actualmente que tienen esta condición. Entiendo que el National Institute of Health ha indicado que hasta el 70% de la población va a experimentar en algún momento mareos en algún momento dado de su vida. Así que háblame un poco de qué condiciones se tratan con la terapia vestibular. Primero, el paciente necesita un buen cernimiento médico para determinar, ¿verdad? Después que se han descartado otras condiciones de salud, porque hay pacientes que pueden tener mareos por diabetes, pueden tener mareos porque tengan alguna condición cardíaca. ¿Algún medicamento? El medicamento también les puede producir eso, pero lo primero es un buen cernimiento médico. Usualmente cuando el paciente llega a donde nosotros ya se ha hecho. Al llegar a donde nosotros, ¿verdad? Se le explica al paciente que para tener un buen balance hay muchos sistemas que deben estar trabajando bien, ¿verdad? El oído, aparte de la función de escuchar, tiene un órgano, ¿verdad? Que tiene que ver con la estabilidad y balance, ¿verdad? En el oído interno. Tenemos que tener también una buena fuerza muscular para tener un buen balance. Tenemos que tener una buena sensación para tener un buen balance. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar para lograr que ese paciente alcance como su máximo potencial de estabilidad corporal. Quiere decir que son varios subsistemas que trabajan a la misma vez. Trabajan a la misma vez, envían información al cerebro para mantenernos derechos, ¿verdad? Para mantenerlos con una buena postura y un buen equilibrio. Y quiere decir también que el oído no solamente la parte externa, también hay una parte media y una parte interna. Y en esa parte interna está el órgano de la audición, pero también está el órgano del balance. Sí. Ok. Y entonces, hablando de balance, ¿qué es el desbalance? El desbalance, ¿Cómo se define el desbalance? Como yo le explico a las personas, ¿verdad? Cuando llegan a la oficina, desbalance es que vas caminando y como que te vas de lado, o cuando te vas a levantar, como que te vas de lado. Sientes que como que te vas de lado. Les explico la diferencia, ¿verdad? De lo que es el mareo también y lo que es el vértigo. El vértigo es que tienen la percepción de que las cosas dan vueltas. Ok. El mareo es como en tu cabeza, pero no estás viendo que las cosas se mueven. En el vértigo sí lo ves. Ok. Y hablando entonces de vértigo, vamos a describir un poquito más específicamente qué es el vértigo. Porque entiendo que hay una condición que se llama BPPV, y esta condición básicamente es una condición que se describe como vértigo posicional benigno, por sus siglas en inglés. Habla un poquito de esto. Pues esa es la causa más común que las personas llegan a los hospitales, ¿verdad? Pensando que tienen algo muy mal con ellos, ¿verdad? Que piensan que tienen un infarto, que les ha dado un stroke o les ha dado algo neurológico. Algo neurológico, y no necesariamente, ¿verdad? Está bien si no saben lo que tienen, pues tú tienes que ir al médico, ¿verdad? Al hospital. Pero yo les explico que usualmente cuando alguien tiene esto, la persona está quieta, no sucede nada. El síntoma aparece cuando hay cambios en la posición. Muchas personas van a tener esa sensación cuando se acuestan, cuando se levantan, cuando se bajan a coger algo del piso, un movimiento brusco que hagan de la cabeza. Y en ese momento es que sienten que las cosas se están moviendo. Ok. Y para poder dar con este diagnóstico, es importante entonces que el paciente vaya a un audiólogo. Claro. En Precision pues trabajamos usualmente de esa manera, ¿verdad? En equipo. El audiólogo hace una parte de las pruebas y en terapia física pues hacemos las otras partes. Ok, quiere decir que el diagnóstico entonces lo da el audiólogo, pero el tratamiento de la rehabilitación de esta condición lo da un terapista físico.
Muy bien, ¿y existen condiciones que pudieran provocar el desbalance, mareos o vértigos? Condiciones ya médicas que el paciente pueda tener diagnosticadas. Sí, hay diferentes condiciones, como te dije, la diabetes es una. Por ejemplo, estos pacientes que tienen diabetes le puede dar mareo, ya sea por la situación del azúcar, pero también pueden tener desbalance cuando por problemas propioceptivos, ¿verdad? De sensación, que no saben bien dónde están poniendo los pies. Por eso es importante, ¿verdad?, esta evaluación de trabajar todos los sistemas, no solamente el sistema vestibular, ¿verdad?, que vamos a estar trabajando, porque estos ejercicios son muy diferentes, porque si el paciente tiene desbalance por el oído, por más ejercicios de fortalecimiento que le des o lo que sea, no se va a mejorar. Exacto, si no se trabaja la causa. Se trabaja la causa. Ok. Y hablando de los diabéticos, ellos padecen mucho de la condición de neuropatía. ¿Y esto sí estaría relacionado con el desbalance? Podría estar. Podría estar, por eso muchas veces yo les digo a los pacientes que vienen siempre en combo, como con más de una cosa, no vienen con una sola. Por eso es que si se empieza con terapia vestibular, por ejemplo, si el paciente tiene vértigo, pues la terapia es de cierta manera. Cuando corregimos el vértigo, entonces vamos a trabajar el desbalance. Y entonces ahí se añaden también elementos de la terapia física para poder ayudarlos, no solamente en combinación. Y háblame entonces de la migraña, que entiendo que eso es una condición bastante común y me imagino que cuando los pacientes experimentan ataques de migraña, también viene acompañado de esta sensación de mareo. ¿Te han llegado muchos pacientes con migraña? Sí, lo que pasa es que las personas que padecen de migraña son más propensos a tener problemas vestibulares. Okay. En los momentos, y también personas que tienen Meniere también tienen problemas vestibulares. En los momentos que tienen esos ataques agudos, pues no es el momento de recibir la terapia. Pero cuando ya están estables, es bueno que tengan las herramientas, ¿verdad? Que aprendan a hacer los ejercicios que pueden hacer, pero tiene que ser en el momento que ya pasó la etapa aguda, sino que ya están más tranquilos. Y también entonces los golpes en la cabeza. Si un paciente se cae y se da un golpe en la cabeza, ¿eso puede entonces causar un episodio de desbalances? Eso puede provocar vértigo, el que tenga un golpe en la cabeza, y también puede dar desbalance. Las consecuencias de los golpes, ¿verdad? Por eso es importante no solamente, ¿verdad? Esto le puede ocurrir a personas de todas las edades, pero en personas de más de 65 años, pues lo vemos más y es más peligroso por el asunto de las caídas, ¿verdad? Y algo interesante es que el National Institute of Health indica que las caídas relacionadas al desbalance causan la mitad de las muertes accidentales en las personas mayores de 65 años y esto estima que ocurren 300,000 fracturas de cadera al año. ¿Quiere decir que estas terapias pueden también ser preventivas? Eso era lo que iba a decir, que como prevención pues son bien importantes. Podemos verificar el riesgo de caídas que tenga una persona, ¿verdad?, para determinar los ajustes que hay que hacer. Ok, y en estas terapias se trabajan maniobras como tal para reposicionar la cabeza. Cuando la persona tiene vértigo posicional, ¿verdad?, se le hacen unas pruebas para determinar, ¿verdad?, primero el lado que tiene afectado, cuál oído es el que tiene afectado. Siempre le vamos a decir, abre los ojos grandes, porque nosotros tenemos que ver para qué lado le dio y cómo se mueven esos ojos cuando la persona tiene la sensación de vértigo. Lo que pasa es que los ojos son los que se le están moviendo y de acuerdo a cómo se mueven los ojos, si es para arriba, si es para el lado, los lados, es la maniobra que se va a aplicar para reposicionarlo, ¿verdad?, de aliviar esos vértigos. Okay. Usualmente con 2 o 3 terapias eso debe llegar a su lugar, ¿verdad? Lo podemos manejar. El problema es que después las personas se quedan con miedo de que les va a dar. Por eso es que a veces piensan que con 2 o 3 terapias está bien, sí, pero no necesariamente, porque se quedan con el temor al movimiento, porque es una sensación bien desagradable. Muchas personas pueden vomitar, le dan unos mareos muy fuertes, sudores, y ese temor a veces no los deja moverse como se movían antes. Exacto. Por eso es que se dan otros ejercicios que son de habituación, adaptación, de que el cuerpo entienda, ya me puedo mover y no me va a pasar nada. Que por lo que estás diciendo, entiendo que entonces es importante que los pacientes terminen el tratamiento a pesar de que se sientan un poco más estables, porque pueden tener una recaída en algún otro momento dado de su vida y deben de tener las herramientas para saber qué ejercicio hacer en la casa
si vuelven a sentirse de esa manera. Todos nuestros pacientes salen con un programa del hogar. El último día, ¿verdad?, que es la reevaluación donde se compara cómo llegó ese paciente al principio y cómo está al final. Yo verifico que se le haya entregado su programa de ejercicios de que debe continuar haciendo en la casa. Porque sí puedes recurrir. Sí. Ok, eso es importante decirlo y también es importante decir que esto no causa dolor, ¿correcto? No duele. Ok, eso es algo que los pacientes muchas veces preguntan. No. Imagino que las terapias son bastante estructuradas. Por lo general, ¿cómo cuántas terapias se pueden recomendar? Dependiendo, ¿verdad? Cuántos sistemas estén afectados. Por lo que te digo, una persona que tenga vértigo posicional solamente, pues tal vez 2 o 3 terapias es suficiente, pero cuando tienen otras condiciones de salud, que tengan alguna debilidad muscular o algún otro problema, muchos también cuando terminan y no han respondido como uno espera que, ¿verdad?, que respondan, porque ese primer día que van, en esa evaluación se establecen unas metas. Si esas metas no se alcanzan, tenemos que ver qué otras cosas pueden estar interfiriendo. Muchas veces los problemas cervicales también dan mareos. Que entonces amerita referido a otros especialistas. Posiblemente empezaría también en terapia vestibular, ¿verdad? Y después lo puede ver el fisiatra o su médico, ¿verdad? Para entonces evaluar esa área del cuello, a ver si eso es lo que nos está afectando. Y en Precision Health Centers trabajamos en equipo. Cuéntame un poquito acerca de quiénes son esos profesionales de la salud que están en el equipo de la rehabilitación vestibular. En el equipo de la rehabilitación vestibular, ¿verdad?, el audiólogo ya tenemos que nos hace el diagnóstico muchas veces. El paciente viene referido por su médico, lo evaluamos nosotros los terapistas físicos también, y el asistente de terapia vestibular también de terapia física está adiestrado para dar las terapias. Muy bien, pues muchas gracias, Sandra Sevillano, por acompañarnos hoy y por darnos tan valiosa información. Y recuerden que nos pueden seguir en las plataformas de Spotify, YouTube, Facebook e Instagram, y también en nuestro canal de YouTube o por nuestra página web que es precisionhealthpr.com. Muchas gracias.